teosófica. La Federación Teosófica Interamericana le da los buenos días, las buenas tardes, quizás ya para unos muy buenas noches. Hoy tenemos un hermano muy especial, yo lo considero así, es nuestro querido hermano Patricio Acey de Argentina, con una charla muy interesante. El medio para liberar el alma. Wow. Pero vamos a presentarlo después de que nuestro hermano nos dé la invocación. Adelante, hermano José Álvarez, los micrófonos en este momento son suyos. Gracias. Sentémonos con la columna derecha, los pies en el suelo. Las manos pueden reposar en los muslos o en las rodillas. Hagamos 2 inspiraciones lentas y profundas. Y repitan mentalmente después de mí la siguiente invocación. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz para todos los seres. Gracias, hermano. Nuestro hermano Patricio Asenjo es médico homeópata. Estuvo en Europa viviendo y vivió más de 15 años dentro del sufismo. Actualmente nuestro hermano vive en la ciudad de Mendoza, Argentina. Una cualidad muy bella que tiene el hermano Patricio es su solidaridad. Muy amable, muy dedicado al servicio teosófico. Adelante, hermano Patricio, ya los micrófonos en este momento son suyos. Bueno, muchas gracias, Magali. Si les parece, empezamos compartiendo. Y así comenzamos con el trabajo. Bien, bueno, siempre gracias, ¿no? Porque egoístamente la realidad es que es uno el que aprende un montón cada vez que tiene que dar una charla y lo obliga a uno a estudiar, porque por lo menos yo soy bastante perezoso. Entonces, siempre es una gran ayuda el tener que dar una charla porque uno tiene que organizar los pensamientos y eso ayuda mucho a uno mismo. Entonces, gracias que nada, antes que nada, la FTI. El título de la charla, sí, es verdad que es un tanto curioso en cuanto el medio para liberar el alma, pero no es un título mío. El medio para liberar el alma en realidad es el aforismo número 13 o el capítulo número 13 de un librito chico que no debe tener más de 100 páginas tal vez, que es El secreto de la realización directa del profesor Ika Taibni. El medio para liberar el alma es el aforismo número 13 de ese librito. Y es hasta donde nosotros vamos a llegar en esta charlita. La idea sería que si han quedado entusiasmados, cada uno termine de concluir el libro, que es muy breve, son solo 20 aforismos. Nosotros vamos a llegar hasta el número 13. Vamos a, egoístamente también, vamos a empezar con una pequeña respiración, cada uno individualmente, simplemente respirar y bueno, dejar ver las imágenes y en cada respiración ese trabajo que uno hace de volver a casa, que
es básico y constante en nuestra vida, el regreso a casa. Nos dejamos llevar por la respiración y vamos regresando. Om Gam 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 Ganeshaya Namaha. Om Shukram Bharadharam Neelam Shashivanam Chaturbhujam Prasanavadanam Dhyaya Sarvabhimupasyantaya. Om Gam Gam Ganeshaya Namaha. Om Namo Bhagavate Anjaneyaya Mahabalaya Swaha. Om Ramaya Ramachandraya Ramabhadraya Venasi Bhagavadaya Nitaya Sikaya Pataya Namaha. Mangalamurati Marutalangana Sakala Mangalamurani Gandana Mangalamurati Marutalangana Sakala Mangalamurani Gandana Shri Guru Charana Sarojaraje Javano Mukur Sodari Baranora Raghuara Vimala Jasu Klodaya Kufalachari Mudihino Tanu Janiki Swamirana Pavana Kumara Balamuni Vidyandi Umai Arokali Sabikarsiya Varalama Chandra Padaji Sharana. La realidad es que ese tiempito donde colocamos la música es Hanuman Chalisa, y las imágenes, las pinturas son de Roerich y algunas fotos que encontré por allí. Y ese tiempito en el cual uno respira, pues uno generalmente pide ayuda, soporte, ¿no? Siempre que va a dar una charla o compartir, uno es tan propenso a los errores que siempre hay que pedir ayuda. El señor Ika Taimni, empieza nuestra historia aquí, estamos hablando de un libro suyo. Ika Taimni falleció allá por el 78. Iqbal Kishen Taimni falleció en el 78 y Taimni, ni más ni menos que estuvo desde los 21 años en la Sociedad Teosófica. Falleció con 80 y tenía 60 años de teosofía en su espaldita. Tuvo una característica particular, si se quiere, que es que al ser profesor, él era profesor de química en la Universidad de Álava, donde se terminó jubilando. Hizo un doctorado en Londres, él es doctor en química. Entonces tiene un conocimiento muy interesante como indio del sánscrito de su lengua, y que estudió sánscrito también, y por otro lado del inglés. Y esto hace que haya sido un buen traductor, si se quiere. Taimni, entre su obra, para mí se destacan algunas traducciones que él realizó. Realizó una traducción allá por el 60 y algo, tal vez la más conocida para los teósofos, que es La ciencia del yoga, que son los Yoga Sutras de Patanjali, que es un libro que o conocemos o lo tenemos en casa, pero es muy querido por todos los teósofos.
Y ya en los últimos años, Taimni escribe, en sus últimos 5 años, de hecho, escribe o traduce, mejor dicho, otros 3 libros, que son los Bhakti Sutras de Narada. Es un libro que habla de la parte devocional. Otro libro que se tradujo o lo encontramos en español como La realidad primaria, creo que son los Shiva Sutras. Él traduce ahí, en ese libro que se llama La realidad primaria, traduce los Shiva Sutras. Y traduce un último librito también, que se llama, en la traducción al español es, a ver, lo tengo acá, El secreto de la realización directa. Que en realidad el secreto de la realización directa es una traducción de un libro que se llama Pratyabhishna Hridayam. Él tradujo estos 4 textos y de los últimos 3 en los últimos 5 años de su vida, con un vasto conocimiento de la teosofía, con un buen dominio del inglés y con mucho estudio encima. Recuerden que él también tiene la medalla de Subarrao, que es la que se le da a los teósofos por su difusión, cuando difunden la enseñanza. Este librito que se llama Pratyabhishna Hridayam, no tengo idea cómo se pronuncia en sánscrito, disculpen, voy a hacerlo así, Pratyabhishna Hridayam. Lo escribió Shemaraya. Shemaraya lo escribió hace 1000 años, 20 aforismos, escrito hace 1000 años aproximadamente. Y siempre es interesante hacer un poquito de hermenéutica, cuando uno va a leer un libro, decir, bueno, ¿a qué filosofía pertenecía? ¿De dónde sale ese libro? Como para poder orientarse. El Pratyabhishna Hridayam es un librito que pertenece a una filosofía del norte de la India que se llama Shivaísmo de Cachemira. Cachemira fue, ustedes saben, un pueblo muy importante, parte de la ruta de la seda, de intercambio cultural. Es muy probable que haya estado vinculado y haya habido intercambio con el budismo del norte y también probablemente con el inicio del budismo tibetano. Hay muchas similitudes con Padmasambhava, etc. El Shivaísmo de Cachemira es una filosofía Advaita de la India. Advaita. Advaita significa que A es una negación, Dva significa dos. Simplemente el Shivaísmo de Cachemira es no dual. ¿Qué significa no dual? Que si yo voy hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, me voy a encontrar con la unidad. Siempre está la unidad, no hay dos. Y más allá de eso, aquello. Al igual que el Advaita Vedanta, que es del sur sobre todo, y es por ahí más conocida, la Advaita Vedanta, ¿no? De Sankaracharya, que fue un gran exponente. Esta es una Advaita del norte de la India, que se llama Shivaísmo de Cachemira. De allí viene este librito, 1000 años atrás. Pratyabhishna significa reconocimiento. Ya el título, cuando es un texto sagrado, ya el título nos habla. Pratyabhishna significa reconocimiento y Hridayam significa corazón. Radha Burnier, la señora Radha Burnier, comenta en algún lugar que Hridayam también se utiliza para hablar de centro, el centro de algo, el corazón de algo. Pratyabhishna significa reconocimiento, que es una palabra muy querida en esta filosofía, no es una palabra al azar. Ellos dicen que cuando tocan nuevamente la unidad, la reconocen. Es como algo que ya habían vivido. No es algo al azar. Al tocar la unidad, la reconocen, vuelven a darse cuenta de que esto ya lo conocían. Por eso decimos que es interesante ver que nosotros, por ejemplo, nosotros teníamos un profesor en la facultad que siempre decía que para encontrar algo hay que saber que a uno se le ha perdido. Si uno no sabe qué se te perdió, ¿cómo vas a encontrar? Entonces nosotros que somos buscadores o nos decimos buscadores, de alguna manera creo que intuimos que hemos perdido esa unidad con aquello. Y por eso
estamos todo el resto de nuestra vida buscando, entre comillas. Y supongo que el día que podamos contactarnos con aquello, podremos nuevamente decir que reconocemos esa posición. Eso es el reconocimiento, es una palabra bella. Nosotros en español tenemos una palabra fantástica que es recuerdo. Recuerdo, que da la idea de algo que uno se había olvidado, sin embargo, viene de volver a pasar por el corazón. Tal vez si este libro fuese traducido del sánscrito, no al inglés, sino del sánscrito al castellano, sería conocido como el Tratado del Recuerdo, del volver a pasar por el corazón. Por eso, así como Taimni dice es el corazón del reconocimiento, hay otros autores, por ahí cuando cite algún otro autor, digamos, de traducción, voy a citar a Joan Rubinsky. Joan Rubinsky hizo un trabajo muy bello, ella falleció, hizo un trabajo muy bello donde trabajó en la traducción con un equipo de gente en un retiro. De tal manera que su traducción es tremendamente poética y si bien ella traduce el Pratyabhishna Hridayam como el reconocimiento de nuestro propio corazón. Bien, entonces esta es la base de donde vamos a charlar un poquito sobre este libro. Es la base del shivaísmo de Kashmira, que es una Advaita del norte. Ese sería nuestro contexto. Les comentaba que consta de 20 aforismos, 20 aforismos, y nosotros vamos a tocar hasta el número 13. El aforismo número 1, el primer aforismo de la forma que comienza como las grandes epopeyas, con la cosmogonía. No se queda corto, no es un tratado chiquito. Empieza con la cosmogonía. Y dice así, la realidad suprema es aquello, ¿verdad? En su aspecto chit, o sea, como conciencia universal, absolutamente autónoma, completa en sí misma, es la causa fundamental de la manifestación hasta su señalada consumación. Taimni evita usar muchos términos sánscritos y con mucho sentido común, porque chit lo va a colocar aquí como ese aspecto, ¿no?, de la realidad suprema. Ustedes saben que la realidad suprema tiene esos tres aspectos que conocemos, que son Sat, Chit y Ananda, la verdad, la conciencia y podríamos llamar la felicidad, el regocijo. Entonces, Chit vendría siendo como la conciencia. En este caso estamos hablando de la conciencia universal y lo aclara. ¿Por qué lo aclara? Porque en realidad el sánscrito, que es un lenguaje muy filosófico, tiene muchas variaciones de la palabra chit. Chit, chiti, chita, chaitanya, chitam. Cada uno de esos es un aspecto de esa conciencia. Entonces, para no meternos en lío, simplemente Taimni nos dice la realidad suprema en su aspecto chit, o sea, nos pone como conciencia universal. Fácil, como conciencia universal. Es autónoma, completa en sí misma y es la causa de la manifestación hasta su señalada consumación. Fíjense qué nos dice la doctrina secreta. La doctrina secreta en el proemio tiene tres proposiciones básicas y la primera proposición de la doctrina secreta es: hay un principio omnipotente, eterno, sin límites, inmutable, sobre el cual toda especulación es imposible, porque trasciende el poder de la concepción humana. Es la raíz sin raíz de todo cuanto fue, es o ha de ser. El aforismo número 1 es este principio. Es el primer principio del cual habla el proemio, la primera proposición. Y uno dice, bueno, entonces esa conciencia universal sería el todo. No, sería más allá del todo. Entonces sería el todo lo que se ve y lo que no se ve. No, sería aún más allá de todo lo que se ve y lo que no se ve. No hay ninguna especulación, no podemos poner ninguna etiqueta sobre ello, porque cualquier etiqueta sería un proceso mental que limita aquello, y no es aquello. Entonces la realidad suprema en su aspecto chit
como conciencia universal, es autónoma, es completa en sí misma. Y dice, y es la causa de la manifestación hasta su señalada consumación. Ahí habla de los ciclos. Hay la expansión y la retracción. Es la raíz sin raíz de todo cuanto fue, es o ha de ser. En el aforismo número 2 dice, esta realidad que emerge como poder divino despliega sobre el telón de su propia conciencia el universo manifestado por su propia voluntad independiente. Entonces tenemos una conciencia que sabemos que es autónoma, que está más allá, y sin embargo es capaz de desplegar sobre, fíjense qué bello lo dice Taimni, despliega sobre el telón de su propia conciencia, de sí misma, de sí misma y en sí misma se despliega. Este aforismo, tiene mucho que ver con el concepto de emanación de la Cábala. Juan Viña solía decir, la teosofía, decía él, es monista y emanacionista. Y él hablaba mucho de la emanación, porque es importante entender que se despliega su mente Taimni. Este proceso cosmogónico es muy similar al Big Bang. Entonces, fíjense cómo desde ese punto, el punto es como el inicio, ese centramiento, ese es el Mahabindu, a partir de allí se produce toda la expansión del universo, todo lo que conocemos, una galaxia, una estrella, la Tierra, un polvo, un vehículo, yo, lo que sea, somos todos elementos del mismo telón formado por la conciencia, de sí misma y en sí misma. Todos los elementos se podrían condensar nuevamente en ese punto. Esto nos tiene que hacer recordar también cómo comienza la cosmogénesis en la teosofía. Cuando Blavatsky dice, que creo que dice, tengo delante de mí un papiro ignífugo que el agua no lo afecta, y veo dibujado un círculo con un punto, un círculo con una raya, un círculo con una cruz. El círculo con el punto es esto. Es ese punto donde a partir de allí comienza la manifestación del universo. Todo sale de allí, de ese punto. Si nosotros lo llevamos a la vida humana, porque siempre podemos jugar con la analogía, lo humano y lo cósmico está construido con las mismas leyes. Entonces la analogía en el hombre, en lo físico inclusive, sería el momento de la concepción. Cuando el espermatozoide penetra el óvulo, hay uno solo que puede penetrar el óvulo y va a ser el punto en el círculo en ese instante. Y allí va a estar toda la información contenida. Y a partir del material de esa sola célula comienza a través de las replicaciones de sí mismo y en sí mismo hasta formarse un individuo completo. Okay. Patricio, no entendí muy bien cuando usted expresó que el todo es todo aquello que no se ve, todo aquello que se ve y también lo que no se ve. ¿Me puede explicar un poquito, por favor? Sí, no, Salomón, lo que me refería es que cuando se habla de aquella realidad suprema, supera todos los conceptos que podamos tener. Entonces, lo ponía como ejemplo, ¿no? En decir que de repente alguien podría decir, bueno, entonces el todo es absolutamente todo lo que ves y lo que no ves. Pero sin embargo, la realidad suprema supera aún este concepto. Supera cualquier concepto, cualquier etiqueta, cualquier idea que uno pueda tener sobre aquello. En ese sentido lo comentaba. Ok, muchas gracias. No, a vos, gracias. Bien, seguimos. Sí, por ahí son temas que si no queda algo un poco más, si no lo he expresado bien, está bueno corregirlo y lo vemos. Seguimos, avanzamos un poquito más. Entonces, antes de tomar esa rica sopita, les cuento que allá por la década del 70, un tal investigador, un Hughes, creo que era americano, Hughes, estaba investigando por qué la morfina disminuía el dolor en el ser humano. Y dice, sí, estaba investigando, no entendían por qué un derivado de una planta podía disminuir el dolor en un individuo. ¿Cómo hace eso? Entonces Hughes, allá en el 70, se puso a investigar y encontró que en el cuerpo humano
Ustedes saben que la morfina la usaban los egipcios 1500 años antes de Cristo, la usaban los griegos, la mezclaban los griegos, la mezclaban con vino y se la daban al ejército, la usaban los chinos, la usaron los americanos. Es un tremendo analgésico. Hoy en día los protocolos en un infartado, en una persona que se infarta, utilizan cloruro mórfico. O sea, para que se den cuenta qué interesante, qué importante esa molécula. Entonces Hugh la estudiaba y descubrió que en el cuerpo humano hay una molécula que disminuye el dolor. Entonces se puso a investigar esa molécula, descubrió cuál era y dijo, a ver, esta molécula la comparó con la morfina y dijo, tate, es idéntica a la morfina. A ese derivado de la planta tenía una molécula que era semejante a la que había en nuestro cuerpo. De tal manera que Hugh lo llamó la morfina que está adentro o endorfina. La endorfina y él fue el que le puso el nombre a esta molécula. Es decir, que de alguna manera eso abrió muchas puertas porque se dieron cuenta de que todo lo que actúa sobre nosotros es porque nosotros lo tenemos. Y es interesante porque eso no lo puede traspolar a muchos campos, ¿verdad? No hay nada alrededor nuestro, no hay nada ajeno a nosotros mismos. Bien, volvamos a la sopa. Esa sopa que está ahí es para entender un poco los conceptos que son un poquito abstrusos. Esa sopa que está ahí es la conciencia universal. Vamos a llamarlo, esta es la sopa universal. En la conciencia universal están todos los elementos. Esa sopa universal tiene todos los elementos. Va a tener zanahoria, pero tiene zapallo, tiene todas las especies del universo, tiene todas las verduras del universo. Es la sopa más... es la sopa. ¿De acuerdo? Ahora bien, si yo pruebo esa sopa, y yo como argentino, como decía Magali, si abro ahí tengo unas cuantas especies y bueno, conozco el zanahoria, el zapallo, el comino, el orégano. Tengo un conocimiento limitado de especies. Entonces yo cuando pruebo esa sopa universal que tiene absolutamente todo y lo contiene todo, yo lo que pienso es que esa sopa tiene los elementos que yo conozco. Digo, esta sopa, mira qué rica, le han puesto zapallo, zanahoria, orégano, comino y pocas cosas más. Sin embargo, en una de las charlas anteriores muy parecida a esta, o igual casi, decíamos, Martín es un shivarita, Martín, ustedes lo conocen, y le gusta mucho la comida y sabe especiar las comidas. Y entonces es muy probable que si él probase esta sopa, él diría, no, Pato, esta sopa tiene mínimo 20 componentes. Y nos diría, tiene esto, aquello otro. De tal manera que uno podría decir que cada uno de los que estamos ahora reunidos en este momento, si probáramos esa sopa, reconoceríamos en la sopa lo que nosotros conocemos. Y el aforismo dice, el universo aparece diferente a cada individuo debido a las diferencias en los correspondientes sujeto y objeto. Lo que yo conozco es lo que veo. De allí la descripción de la endorfina en el caso de Hugh. Es nosotros reconocemos de la sopa lo que nosotros conocemos. Aunque la sopa tiene todo, para mí va a ser compuesta por estos elementos. Para Martín va a tener otros. Para Magali va a tener otros. Para Clarisa va a tener otros. Y el siguiente aforismo dice el Atma, fíjense, ya pasamos de esa conciencia universal al Atma, a la chispa, o la mónada individual, es solamente una forma contraída o centralizada de la conciencia universal. Es similar a lo que nosotros conocemos en la teosofía. Volvemos a las proposiciones. Esta es la tercera proposición, cuando habla de la chispa desprendida de la llama, la mónada, el Atma. Entonces la mónada individual es solamente una forma contraída o centralizada de la conciencia universal. Y aunque es conciencia pura, esta conciencia está oscurecida por el mundo mental del individuo que la llena. ¿Qué significa esto? Que si yo tomo
una cucharada de esa sopa universal, tomo una cucharada, podría decir que en esa cuchara está toda la esencia, toda la esencia. Es decir, es como la chispa de aquella sopa, es mi cucharada de sopa, simplemente. Eso es Atman, es la mónada, pero dice que al estar centralizada, y aunque es conciencia pura, y aunque es de la sopa, es la sopa, está obscurecida por el mundo mental del individuo que la llena. Es decir, que yo cuando tomo mi cucharada de sopa, testifico que está formada por zapallo, por zanahoria, por esto, por aquello, por estos elementos. De alguna manera, mi mundo mental limita la experiencia de la sopa en su totalidad. El siguiente aforismo de este mismo librito que tiene 1000 años, fíjense que pasamos desde aquello de la realidad a la conciencia universal, a la idea del Atma, de la chispa desprendida de aquello, que es en esencia la misma conciencia, pero ya es una centralización de la conciencia, una cucharada nada más. Dice, la realidad suprema, al descender de la etapa de conciencia, identifica, acá se agrega esta palabra, se identifica. Lo vuelvo a leer. La realidad suprema, al descender de la etapa de conciencia pura, se contrae y se identifica con las imágenes de los objetos presentes en el campo de la conciencia. Y de este modo se convierte en la mente individual. Es decir, que ya no solo soy testigo de mi cucharada de sopa, con las limitaciones que ya le he puesto, creyendo que es esto, limitando aquella conciencia universal, sino que me identifico con lo que hay en la cuchara. Soy un zapallo, soy una zanahoria, soy un comino, paso a identificarme con lo que creo, con lo que conozco de esa cucharada de sopa. Esto es muy importante, la identificación, porque dice en la Advaita del Sur, dice Sankaracharya, Manas es el único principio capaz de reflejar a Atma. Manas es el único principio capaz de reflejar a Atma. Lo traducimos un poquito. Significa que nosotros, con la mente, que la mente arrastra en sí misma, por eso también Sankaracharya hay un librito que se llama Atmabodha, es uno de los componentes de la mente, es lo que se llama ahamkara, el sentido de yoidad. Cuando nosotros, si nos imaginamos a la mente como una linterna, donde estoy alumbrando, en donde estoy alumbrando, se produce también una sensación o un sentido de yoidad allí donde estoy alumbrando. Donde la mente se posa, se genera una idea de individualidad, si se quiere. Porque la mente arrastra ese sentido de yo soy yo, que es el ahamkara. Por eso la mente es la única capaz de reflejar a Atman. Atman significa yo. La realidad suprema, al descender de la etapa de conciencia pura, se contrae y se identifica con las imágenes de los objetos presentes en el campo de la conciencia y de este modo se convierte en la mente individual. Se produce esa identificación. Entonces, la linterna, donde enfoca, que es manas, donde enfoca, también conlleva el sentido de identificación. Si nuestro manas, hablando ahora en sentido teosófico, ¿dónde está apuntando? ¿Está apuntando hacia el cuaternario o está apuntando hacia la tríada? Sabemos por la teosofía que manas en nosotros está apuntando hacia el cuaternario, está apuntando hacia la parte animal del individuo. Entonces, ¿dónde está nuestro sentido de identidad? Está allí puesto. Creo que es muy curioso y hay que investigarlo más, ¿no? Individualmente. Fíjense cómo si nosotros, por eso le ponía la imagen del teatro griego, ustedes ven ahí las máscaras.
Bien que la máscara tiene como una boca grande y es porque en la boca tenían una especie de cono para que la voz del actor se multiplicase, fuese más alta, por decirlo así. Y eso se llamaba personare, y de ahí viene personalidad. ¿Mm? Cuando decimos que personalidad viene de máscara, en realidad viene por ese lado, por la etimología del personare, de que la máscara tenía un aparatito para que el actor sonara más fuerte. Pero el actor se ha identificado con el personaje. Si nosotros encendemos la tele simplemente, como un ejemplo muy básico, a mí por lo menos, enciendo la tele, cuando coloco la tele, empiezo a ver la imagen y estoy en la habitación, estoy en la sala, estoy en el sillón, está la tele, están las cosas alrededor, y después de un rato, mi mente se ve absorbida completamente. Donde yo estoy poniendo la atención, allí desaparezco. Y de hecho, puedo ponerme triste, puedo reírme, puedo sudar, puedo sentir taquicardia, todos estos elementos porque me estoy identificando con los personajes. Fíjense cómo nosotros replicamos el mismo patrón. El verdadero actor, que es el que está en nosotros, ese testigo, se ha identificado con la persona. Nos hemos identificado y de esa manera esa identificación se transforma en lo que aquí llama la mente individual. Es decir que hasta acá los aforismos no nos están diciendo algo que sea raro para nosotros. Como teósofos que estudiamos las filosofías comparadas, que estamos buscando constantemente la esencia en todo, podemos identificar fácilmente los elementos verdaderos de este libro. Y el aforismo sexto dice: el yo inferior, que no tiene sino conocimiento ilusorio, no es sino esta mente en su naturaleza esencial. Es una forma de expresar que si bien, también dice que si bien podemos identificar, ¿no?, que podemos ver que nos hemos identificado con la persona y que eso es lo que llamamos mente inferior o que podemos llamar camamanas teosóficamente y todo eso, aún así sabemos que la esencia es la mente en su naturaleza. Sabemos que aquello es en esencia la mente en su naturaleza esencial. Parece un trabalengua. Es simplemente el hecho de reconocer que si bien estamos metidos en un lío, en la esencia todavía sigue siendo la naturaleza propia de la mente. Es como, no está todo perdido, no está todo perdido. Hay un vislumbre, hay una posibilidad todavía. Estos dos siguientes aforismos son aforismos en los cuales vamos a entrar muy poquito. Es muy bonito. El primer aforismo dice: Atma es centro simple en la conciencia universal, pero aparece como dual, triple y cuádruple, como realidad subjetiva y como 7 péntadas al expresar su naturaleza esencial en la manifestación. ¿Por qué no vamos a entrar? Porque está hablando un poco de la estructura de la formación. Han visto que en la cosmogénesis, cuando habla de los constructores, los Dian Chohan, de los elementos, en la Kabbalah cuando se habla del árbol zafirotal, está hablando de cómo se construye la manifestación del universo. Esto tiene que ver con los tattvas, tiene que ver con los indios son muy filosóficos, y esto es una manera de expresar por dónde va el shivaísmo de Kashmira. El shivaísmo de Kashmira tiene 36 tattvas, el Samkhya tiene 25, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un traductor que traduce algo muy bonito, como tratando de no meterse en este lío, por decirlo así. Dice: la creación, lo tengo escrito, la creación es un juego de la conciencia, porque en realidad este aforismo habla de eso,
habla de la estructura, de la creación, de la manifestación, de los tattvas, de los ladrillos con los cuales se construye esta manifestación. Y ahí lo vamos a dejar. El siguiente aforismo, el aforismo octavo, dice: los diversos sistemas filosóficos interpretan los diferentes aspectos de la realidad suprema desde distintos puntos de vista. Y esto es genial, ¿no? Es como nuestro primer objetivo cuando nosotros decimos que estudiamos comparativamente filosofía, religiones. ¿Qué buscamos? Y buscamos siempre la esencia, buscamos la realidad que hay detrás de todos los aspectos. De alguna manera el aforismo viene a decir lo mismo. Dice que diversos sistemas filosóficos interpretan los diversos aspectos de la realidad suprema desde distintos puntos de vista. Algún traductor dice: son distintos roles que juega la divinidad, simplemente. Distintos roles que juega la misma divinidad para todos. Es como la montaña donde uno puede elegir por dónde ascender. La cumbre es la misma para todos y cada uno de los montañistas elegirá un camino distinto. El camino que elija siempre es el camino correcto. Es el que lo va a conducir a la realidad suprema. El aforismo 9. El aforismo 9 es un aforismo que tiene un aspecto muy interesante, dice Taimni. Él no lo analiza tanto, sino que van a ver que toma una idea central de este aforismo. El aforismo dice: de la realidad suprema de aquello, ¿se acuerdan? Se deriva el alma individual, eso lo tenemos claro. Que está envuelta en ilusiones mundanas, también lo tenemos claro. Dice: como resultado de la limitación del poder divino, en la filosofía del shivaísmo, la limitación del poder divino es Shakti. En la limitación del poder divino y es el obscurecimiento de la conciencia divina, se produce al funcionar, fíjense qué palabra, al funcionar esta realidad por medio de un centro individualizado. El costo de la individualización es el obscurecimiento y la limitación del poder divino. En el momento en que se produce la centralización, en la individualización, estamos limitando el poder divino, se obscurece la conciencia. Es la única forma, sin embargo, sigue siendo la realidad suprema, solo que al funcionar a través de ese centro individualizado, que somos nosotros, ese centro individualizado somos nosotros. Ese centro individualizado, la individualización le da ese sentido del ahamkara, del yo soy yo. Por eso siempre, fíjense, yo mismo me estoy señalando el centro del pecho cuando estoy diciendo yo. Aquí. Nosotros, a partir de ahí, la conciencia universal se ha visto concentrada en un punto, limitada y obscurecida por la mente. Eso somos nosotros. E identificados con lo que estamos observando, somos nosotros. En realidad tendríamos que ver al humano, no sé, me imagino, por lo menos es como me acerco a esa idea, digo, mis brazos, en realidad digo mis brazos, pero en realidad son órganos sensorios que están conduciendo información al centro de mí mismo. No soy sino un punto en el cosmos que quiere autoconocerse. Sin embargo, soy yo. Ahí está el truco. El aforismo 10 dice: aún bajo estas limitaciones, fíjense, aún bajo estas limitaciones que tenemos, el alma microscópica, nosotros, ese alma microscópica cautiva, desempeña las 5 funciones divinas como la superalma macroscópica, macrocósmica. Disculpa, Patricio. Emilce, sí. Como había comentado que en cualquier momento podían intervenir, Emilce tiene la mano levantada. Sí, genial, gracias. Emilce, ahí está, micro. Gracias. Voy a apagar la cámara porque no estoy en condiciones con lo que ustedes se merecen la presentación. En realidad esto que estaba diciendo me parece, me hizo acordar a un ramo de flores.
donde cada uno de nosotros representa una flor. ¿Y qué es lo que da? Lo mejor que tiene, su perfume, su color, su brillo. Entonces, el comprendernos con esto último que escuché es cómo no dar lo mejor de uno a la humanidad. Porque la humanidad es eso, no estás mostrando esa sabiduría. No sé, me parece. Gracias. Gracias, Emilce. Es una linda colaboración. Bueno, entonces, en este aforismo, el 10º, ¿se oye? ¿Se oye bien? Aún bajo estas limitaciones, el alma microcósmica cautiva desempeña las 5 funciones divinas como la superalma macrocósmica. Bueno, las 5 son 5 funciones que son muy propias de la filosofía del norte de la India. Entonces tienen que ver esas funciones con la manifestación, tienen que ver con la retracción, tienen que ver con el ocultamiento del ser en la existencia, son todos aspectos, ¿no? Son las mismas leyes que generan la manifestación del mundo, el Manvantara teosófico y después la reabsorción y el pralaya teosófico en el individuo generan la existencia de su vida y luego, por supuesto, el deterioro y lo que siempre estuvo allí detrás de todo y en cada momento, el ser. Es decir, estas 5 funciones que el alma microcósmica que nosotros estamos ejecutando son las mismas que ejecuta el universo. Por eso tenemos todavía la capacidad, la loca capacidad de identificarnos con lo que vemos en la tele, con lo que vemos en el teatro griego. Tenemos la loca capacidad de generar formas mentales. Hasta eso, porque tenemos las mismas capacidades divinas. Y eso, por supuesto, hay que tener un cierto cuidado. Ese cuidado, solo hago un paréntesis, pero ese cuidado, ahí tenemos una guía muy interesante, que es decir, ¿esto es egoísta o no es egoísta? Porque a veces en esto de qué es lo que debo hacer, qué es lo que no debo hacer, uno se puede plantear que hay cosas buenas y cosas malas, cosas puras, cosas impuras. Más bien tendríamos que tornar y decir, ¿estoy haciendo algo egoísta o altruista? Porque hay deseos egoístas y hay deseos altruistas, y hay emociones egoístas y hay emociones altruistas. Entonces es más bien también revertir esa forma de pensamiento que tenemos de lo bueno y lo malo, el deseo no, la mente sí y todo ese tipo de cosas. Creo que todo eso tenemos que cambiar. Perdón por el paréntesis, seguimos con el aforismo número 11. Estas 5 funciones divinas que el alma microcósmica cumple de modo limitado y velado son la manifestación, Taimni lo llama manifestación, envolvimiento, ideación, proliferación y disolución. Él hace una pequeña explicación y en particular, para no meterme en mucho lío, tomo de Joan esta manera poética de decir el mismo aforismo. Dice, manifestándose el mundo en el ser, disfrutando de su aparición, revelándose, ocultándose y disolviéndose. Son las mismas funciones que estábamos hablando recién, dicho en una forma muy poética. El aforismo 12, ya hemos visto que el individuo, hemos visto cómo la mente arrastró la conciencia, tenemos el individuo ya la persona, ¿no? Que estamos hablando que ni siquiera somos los testigos, ya estamos en el nivel de persona, individuo, dando vueltas por ahí, en el manas, en cama manas, por aquí, tomando el micro, etc. Estamos en ese nivel. Y dice, la causa esencial de que el alma quede cautiva en los mundos ilusorios
es que se envanece con su propio poder limitado, por falta de conocer aquella realidad que es la fuente de todo poder. Y es interesante. Hay autores que dicen, por ejemplo, el individuo ordinario se engaña a sí mismo en el juego de la ignorancia de sus propios poderes. Lo que me llama la atención ahí es, bien, estos libros no dicen nada en vano. ¿Cómo es en mí? Si yo me siento a meditar y simplemente estoy unos instantes como en ese silencio, inmediatamente en mí surge y me apego a un pensamiento y me dejo arrastrar por un pensamiento. Pero si yo me acerco un poquito más, como dice Krishnamurti, presto toda mi atención, desmenuzo y me acerco más y más y más y más, voy a encontrar que hay un momento de elección, donde de alguna manera, como dice este aforismo, me envanezco en mi propio poder, me envanezco para salir, para estar fuera, elijo, opto. Es muy sutil, pero creo que vale la pena verlo. Salomón. Patricio. Oye, he escuchado muchas veces que se habla sobre, pues, lo que acabas de decir, ¿no? Que nos envanecemos con cuando estamos totalmente sumergidos en la materialidad. Sin embargo, yo digo, ¿no? Creo que es bonito, agradable disfrutar de eso que sentimos bueno, bonito, agradable, porque pues como que tenemos derecho de ello, ¿no? ¿O cómo ves? Claro, pero es porque somos como buscadores, Salomón. Sí. Y dejamos atrás algo que es más grande que cualquier sabor que puedas encontrar en la vida diaria. Entonces, como estamos buscando algo que es la unión con aquello, que es el instante donde hay plenitud completa, por supuesto que de alguna manera debemos ser agradecidos de todos los instantes que vivimos en nuestro día a día y que son bellos. Pero como dice aquí, no tenemos la ignorancia, si se quiere, o la falta de conocer aquella realidad. Como no conocemos esa realidad, esa unión, aunque la intuimos, es por eso que nos parece que cualquier elemento de la vida puede ser un disfrute y es allí donde tenemos que ir, y sin embargo no es allí, Salmón. Blavatsky nos advierte, dice, cuidado, no busques tu gurú en aquellas mayávicas regiones. De alguna manera hay que ser testigo. No digo que no haya que apreciar, pero hay que ser testigo constantemente, porque la realidad última es la unión. Entonces, si querés ver al rey, ¿para qué te vas a conformar hablando con un plebeyo o con un diputado del rey? En este sentido. No confundirlo. Muy interesante. Sí. Muy interesante. Muchas gracias, Patricio. A vos. Bien. ¿Seguimos entonces? Ya estamos terminando, ya falta poquito. Entonces decíamos el aforismo 12, esto que acabamos de hablar con Salomón. Y ahora vamos ya al aforismo final, si ya estamos terminando. El aforismo que no es el fin del libro, sino simplemente donde elegí terminar. Porque hasta acá, si ustedes ven, hemos hecho todo un proceso muy lindo, hemos visto la cosmogénesis, hemos visto un poco la antropogénesis, la formación del individuo, hemos visto cómo Manas nos abraza de alguna manera, nos da una identidad de yo soy, está el individuo, es decir, que en este momento estamos en ese teosóficamente en el cuarto globo, la cuarta ronda, no, ya se me fueron todos los cuartos, cuarto, el Kali Yuga total, como que estamos en el fondo, donde ya la personalidad misma, ¿no? Entonces, como en el mito del héroe, hemos hecho este viaje hasta este punto, pero siempre hay un punto donde comienza la remontada. Y me parece que es este aforismo número 13. En la alquimia también hay una estructura similar. Fíjense que hay creo que se llama anagrama, cuando
tienen esos dibujos simbólicos que son un complejo de símbolos, que dice vitriol. Vitriol en alquimia significa visita al interior de la tierra, es decir, ve a lo más hondo, a lo más profundo, donde ya decís, me identifico con la persona, ya esto, hasta aquí soy esto. Pero a partir de allí, dice el vitriol, dice, rectificando, corrigiendo, purificando, hallarás la piedra filosofal. Es decir, este aforismo 13 es como, bien, hasta aquí llegamos, ahora tenemos que pegar la vuelta. Y por eso el aforismo se llama el medio para liberar el alma. Dice así, la mente individual puede revertirse al estado de conciencia pura, penetrando hacia su fuente central y al contemplarla, convertirse en la realidad suprema en su aspecto chit. Es decir, tenemos una esperanza, ¿no? Es como que hemos llegado a este punto, pero fíjense, la mente puede revertirse al estado de conciencia pura, que lo cual me parece muy esperanzador, ¿no? Y creo que es la puerta abierta por donde uno tiene que caminar. Entonces, hay, por ejemplo, esta mujer, Joan, que les comentaba que lo expresa muy poéticamente, ella en el mismo aforismo dice, entonces, dice, expandiéndose interiormente en contemplación, conoce plenamente su propio juego de contracción, la formación del ego, y se da cuenta que ella es esto. Es decir, que nosotros tenemos la posibilidad de revertir la mente y penetrar hacia la fuente, y al contemplarla, convertirse en la realidad suprema, en su aspecto chit. Que nos están señalando por dónde tenemos que comenzar el recorrido de regreso a casa. Recién hace un ratito creo que hablábamos de la linterna, que es manas, y que donde enfoca, donde estamos enfocando ahora, hacia ese cuaternario inferior, por eso estamos en kama manas. Pero ¿qué pasa si revertimos la linterna de manas y la enfocamos hacia, teosóficamente hablando, hacia la tríada superior? Ese trabajo de revertirla es pasar de ese egoísmo al altruismo. No hay otra manera, es muy empírico, es muy práctico y es la manera aparente de hacerlo, por lo menos hasta donde uno puede entender. La mente entonces puede revertirse al estado de conciencia pura penetrando hacia su fuente central, que es genial eso. Y al contemplarla, convertirse en la realidad suprema en su aspecto chit. Ahora voy a usar las palabras de Taimni para explicar este aforismo. Taimni dice, la mente del individuo corriente, nuestra mente, está extrovertida, se ocupa y se deja llevar por el mundo externo y ni siquiera se da cuenta de ello. Hemos visto tanto rato de peli que estamos metidos en la película. Es como un chip. El actor ya está inmerso en ese chip, en esa película que estamos viviendo, esa película donde trabaja Patricio, donde está, bueno, Magali no sé si se iluminó, pero podría estar Magali, podría estar cualquiera de nosotros. Entonces, ahí estamos. De alguna manera estamos tan identificados con los personajes que ni siquiera nos damos cuenta de ello. Es muy duro eso. La mente individual funciona en los mundos inferiores y queda cautiva en sus ilusiones y limitaciones. Sigue explicando lo mismo, es la misma idea, creo que es muy claro. Y acá viene algo que es muy bello y muy triste. Dice, el mundo externo en el que nuestra conciencia está inmersa, el mundo externo donde nuestra conciencia está inmersa, veámonos nosotros mismos, dónde estamos inmersos, cuál es nuestra vida diaria, es un fenómeno ilusorio, temporal y siempre cambiante. Es obvio, es siempre cambiante, es temporal, es ilusorio, lo vemos y lo sabemos en nuestra entraña, sin nada de valor real, dice Taimni. El mundo externo en el que nuestra conciencia está inmersa es un fenómeno ilusorio, temporal y siempre cambiante, sin nada de valor real. No puede satisfacer, mira,
no puede satisfacer el hambre del alma que ha sido privada de su herencia divina y que está ocupada en buscar constante, ciega y fútilmente lo que ha perdido en esta vida ilusoria y cambiante del mundo. Esto me recuerda mucho Nasruddin, esa historia de Nasruddin, que creo que en algún momento lo conté, que dice que Nasruddin estaba buscando algo, estaba buscando una llave debajo de una farola. Entonces, cuando pasan los vecinos, lo ven agachado, buscando en el suelo, bajo la farola, su llave, y empiezan a ayudarle. Se juntan 1, 2 vecinos, 3 vecinos, hasta que uno le dice, pero Nasruddin, más o menos, ¿por dónde la perdiste? Y le dicen a Nasruddin, y la perdí en mi casa. Dicen, pero Nasruddin, ¿qué estamos haciendo acá? Dice, es que acá había luz para poder buscarla. Nos pasa esto. Estamos, de alguna manera, buscando todavía debajo de una farola y no donde la perdimos, que la perdimos en nuestra casa. Por eso hay que revertir completamente la mirada. No se puede satisfacer no puede satisfacer el hambre del alma. Lo voy a releer completo. El mundo externo en el que nuestra conciencia está inmersa es un fenómeno ilusorio, temporal y siempre cambiante, sin nada de valor real. Ese mundo externo no puede satisfacer el hambre del alma que ha sido privada de su herencia divina y que está ocupada en buscar constante, ciega y fútilmente lo que ha perdido en esta vida ilusoria y cambiante del mundo. Es decir, que cuando llegamos al fondo hay que pegar la vuelta. Dice Taimni, sus palabras son, es obvio, dice, que el primer paso para acabar con este cautiverio, que es la palabra cautiverio, y readquirir conciencia de nuestra naturaleza real, debe ser revertir la dirección de la mente, dirigir la mente hacia adentro, hacia el centro de nuestra conciencia. Recordemos que la señora Radha decía que centro y corazón tienen la misma raíz en sánscrito. Debemos dirigir la mente hacia adentro, hacia el corazón, hacia el centro de nuestra conciencia. Y el segundo paso, dice Taimni, es elevar la mente. Fíjense, dice, es elevar la mente o penetrar dentro de sus capas más profundas. Todos tenemos como mapas conceptuales, no importa qué mapa cada uno utilice, es la sensación, es la idea, ¿no? Donde tenemos que ir cada vez más profundo o cada vez más arriba, como quieras, paso a paso, con métodos que forman parte de esa autodisciplina yógica. La autodisciplina es básica en el sentido de que la proposición, volvemos otra vez a la doctrina secreta, la tercera proposición, por ejemplo, dice que cuando el Atma, la mónada, al principio en esa búsqueda de autoconciencia de la que estamos hablando, al principio camina como caminan los borreguitos, todos juntos, pero hay un momento donde de repente se separa y dice, no, tomo esto por mis propias riendas. Y a partir de allí, que es donde está el camino teosófico, dice, a través de un esfuerzo autoinducido, y autoideado, empieza a caminar por su propio pie. Entonces, cuando aquí habla de autodisciplina yógica, no lo pensemos como tener que practicar Hatha Yoga, Ashtanga y me levanto a las 6 de la mañana. Fíjense, para Taimni, el concepto de yoga es, la yoga es la ciencia de revelar la realidad que está oculta dentro del corazón humano, mediante el desenvolvimiento de las diferentes capas de la mente y de la conciencia una tras otra. Me parece muy bello. Bueno, fue la charla, hasta aquí llegamos y la idea es que si los entusiasmé, terminen de leer este librito que apenas tiene 100 páginas, apenas son 20 aforismos. Hemos llegado al punto donde hay que pegar la vuelta, donde vemos que hay esperanza y ahora, en los siguientes aforismos nos va a contar qué más hay que hacer. Con esto terminamos. Esto, por supuesto que
Lo que estamos hablando se relaciona con esta imagen, se relaciona con el nada, se relaciona con la voz del silencio, se relaciona con el Mahabindu, se relaciona con la espanda, se relaciona con el corazón, se relaciona con el centro. Es lo que decía en uno de los aforismos. No importa por dónde vayas, qué nombre le des, pero todos vamos al mismo lugar. Bueno, fin. Gracias, Patricio. 1.000.000 de gracias por tanta sabiduría y llevarnos a donde se encuentran esa sabiduría, que las vemos un poco difícil, pero escuchado desde tu análisis se ven simples. Vamos a abrir los micrófonos ahora y darte las gracias por el trabajo que hiciste de traernos esa charla tan hermosa. Sí, Patricio, me quedó una duda cuando hablabas de la sopa, que si nosotros agarramos una cuchara y probamos la sopa, podemos identificar lo que conocemos de los ingredientes de la sopa. Pero después hablaste de que si nosotros nos identificamos con esos elementos que conocemos y que contiene la sopa, entonces es como unirse a esos elementos que conocemos, identificándonos con ellos. Y mi pregunta es, en ese momento en que nos identificamos con lo que conocemos, ¿automáticamente nos identificamos con todo lo que contiene la sopa? Ojalá fuera así. El día que nos identifiquemos con todo lo que tiene la sopa, tendríamos la conciencia universal. Nos identificamos, o sea, primero somos como testigos y luego hay una identificación, y la identificación es con los elementos que conocemos. Por eso es limitado y por eso somos tan limitados. El trabajo de alguna manera que se propone es justamente el llegar al momento donde poder saborear la sopa entera, no solamente lo que yo creo que es la sopa. De Zoom. Hay una pregunta de hace rato, Patricia, en el chat de Zoom que dice, la hace Giselle y dice, ¿esa individualización se ve afectada por Maya? Claro, es Maya, totalmente. De hecho, en sánscrito la palabra que utilizan es Maya. No sé si esa es la pregunta, pero sí, es Maya, efectivamente. Gracias, Patricia. Sí, esa era la pregunta, gracias. Ruzber, adelante. Y bueno, primero darle las gracias al hermano Patricio por presentar esta charla, porque a pesar de que los conceptos que se presentaron tienen cierta profundidad, parece simple, pero no lo es. Entonces, primero quisiera decir algo referente a que me llamó poderosamente la atención al momento cuando usted hacía los planteamientos, referente, por ejemplo, a la palabra vitriol, también a que a lo largo de la presentación siempre usted hizo como énfasis en la purificación. Y cuando uno se pone a pensar, realmente parte de lo que es el estudio o todo lo que nosotros hacemos debería de estar enfocado a la purificación, porque no hay forma de aspirar a un estado de conciencia superior si primero no hay una purificación. Y esa purificación me imagino que sucede en el plano físico y también en la parte mental. Pero básicamente mi pregunta era lo que al principio, creo que en la primera parte la número 1, decía, del primer aforismo, decía como que se manifestaba en su propia conciencia. No sé si era la parte, pero me causó una confusión y quisiera saber como si eso es el akasha o qué es lo que se manifiesta, porque habla como que se manifiesta en el plano de su propia conciencia. Creo que ese era el término. Gracias, hermano. Claro, creo que también dice que se despliega, ¿no?, en el telón de su propia conciencia. Es por eso decía, es el concepto de emanación. Decir que se despliega en el plano de su propia conciencia es como decir que sale de sí mismo y es sí mismo.
la manifestación no deja de ser eso mismo. La manifestación es solamente el despliegue de aquello. Tendríamos que entrar en el concepto de emanación como para ver si se explica mejor el término. Pero por eso dije, también lo dice muy poéticamente así. Por ejemplo, hay otras autores que dicen, con su propia voluntad, en su propia pantalla, la conciencia despliega el universo. Pero siempre es la idea, no te quedes tanto con las palabras, si se acalla, no se acalla. Es la idea de que, fíjate qué milagro, de una sola célula, de la concepción, una sola célula surge todo el individuo, tus pestañas, tus pelos, tus ojos, tu hígado, todo. Todo viene de la misma célula de alguna manera. Este es el sentido de se despliega sobre sí misma, sobre su propio telón. Creo que ahí hay que, cuando hablamos de aforismo, igual que con los Yoga Sutras, siempre hay que dejarlo estar como una poesía, indagando constantemente, pero no tratando de buscarle la respuesta porque en ese momento destruimos el aforismo. Mejor quedarse con la duda. Es una buena respuesta para evitar la respuesta. Bueno, gracias, hermano. Pato, primero que nada, impresionado por lo bonita, la sencillez y profundidad con la que diste la conferencia. Me encantó. Y bueno, la pregunta que te hago es, obviamente tratando de analizar cada uno de los aforismos. Uno en el que me detuve un poco es Atma, es un centro simple en la conciencia universal. Luego aparece como dual, triple, cuádruple en la segunda parte de la realidad que es subjetiva. Y luego en la última parte de la realidad, que sería la que es más objetiva, aparecen 7 péntadas. Sí. Y la péntada es un concepto que representa a todos los seres superiores e inferiores. Es un centro que concentra todo. Es un concepto de concentración. Y entonces me vino a la cabeza, bueno, eso podría ser, quizá, no sé cómo lo veas tú, quizá el sólido, líquido, gaseoso y los 4 niveles etéricos, ahí tiene 7 péntadas, 7 formas de representación de la parte más material de la realidad. No sé si voy bien o voy mal, tú que estás como más imbuido y yo admiro mucho a Taimi y a partir de hoy te admiro mucho a ti, me gustó mucho cómo diste la conferencia, muchísimo. Creo que es la que más me ha gustado de todas las que he visto, por la forma como fuiste conduciendo el tema. Entonces, Pato, muchísimas gracias por la conferencia, muy bonita. Y no sé cómo veas esto que estoy comentando, si tiene sentido o no. Sí, sí. Vos sabés que hay uno de los autores, esto que te decía Joan, que es una autora, ella dice, porque lo trata como femenino, ¿no? Dice, ella es 1, es 2, es 3, es 4, ella es el fuego, la tierra, el aire, el espacio. Es decir, ella es los ladrillos de la construcción, esos son los tattvas, ¿no? Lo que pasa es que en la teosofía los tattvas no se trabajan mucho. Lo toca solamente Blavatsky cuando habla en instrucciones esotéricas, porque al ser los ladrillos de la construcción del universo y los ladrillos de nuestra propia construcción, tienen un cierto riesgo, por decirlo de alguna manera. El conocimiento de ella, el conocimiento de la construcción. Entonces vas a ver que no está muy, salvo en instrucciones esotéricas, no desarrolla mucho ese tema Blavatsky. Pero va por ahí. Es ello, es el Om, Om es Bu, Om es Bu baja, Om es Su baja, Om es baja. Sí. La misma. Sí, ves que doy la clase de los maestros y justo ahora voy a dar algo relacionado a lo que dices, es lo que toca en la carta 63. Y estoy poniendo la Gestalt como ejemplo, porque en la Gestalt, el que se fue al lago Cowichan en la isla Victoria, ¿cómo se llama? Bueno, uno de los gestálticos que fue así con la lista y luego fue para allá. Bueno, se fue para allá y empezó a hacer meditación y bueno, finalmente desarrolló varios modelos y una de las discípulas tiene un análisis de sueño así, que para hacerlo más mundano, como los vas explicando. Y es un tipo que con un látigo va obligando a una vaca a meterse al océano y a morirse. Y entonces él, para integrar esa escena, primero te convierte en roca, la roca que está percibiendo eso desde su limitación y que siente. Luego la arena que está soportando eso. Luego el agua que va a ser el instrumento con el que se va a morir la vaca. Y luego eres el capataz y luego eres la propia vaca. ¿Y cuál es el punto de conciencia de cada un elemento para que pase eso a través del devenir de Cronos? Muy interesante. Y con eso ya tienes una gestalt, tienes una manera de integrar, cada quien puede vibrar en la parte que más le corresponda, cada quien puede hacer más
el capataz que está llevando que está lastimando al entorno, y puede ser el elemento agua con su impotencia, que va viendo cómo viene aquello y no puede detenerlo. Y el que tiene más autoconciencia es el humano, pero el humano está enfermo, porque es el que tiene el látigo, que el látigo también tiene su conciencia. Muy interesante. Como tengo eso en la cabeza, y ahora que vi este aforismo dije, uy, esto ayuda un poco a Sí, dar un esquema sí, sí, que es sí. más teosófico, porque el otro es obviamente más psicológico, pero al final es lo mismo. Cada experiencia en la que uno participa, pues tienes todos como la sopa que decía Salomón, que yo también se me abrió el apetito cuando hablaste del zampayo, del calabacín, ¿no? Porque el zampayo no lo conocemos aquí en México como zampayo. Gracias, Pato. Zapata. Gusto en saludarte, que estés bien. Igualmente, gracias. Gracias, Enrique. Hola, muy buenas tardes o días o noches a todos. Muchas gracias por la conferencia, estuvo maravillosa, me dejó muchas enseñanzas, pero quiero hacerle una pregunta a usted. En relación a lo que sería el por qué y el para qué, nuestra alma está encerrada en nosotros mismos y nosotros no podemos permitir liberarla. ¿Es por miedo? ¿Es por costumbre? ¿Es por tradición? ¿Me podría indicar? Gracias, bonito día. Gracias. Patri, en el sufismo se suele decir, Dios era un tesoro oculto que quería ser descubierto. De alguna manera, y en el shivaísmo de Kashmira se dice que entre las funciones divinas está el ocultamiento. Y cuando a Blavatsky se le pregunta cuál es el propósito de la evolución, dice la experiencia. No es que estemos encerrados porque hay miedo, elementos, todo eso son solo palabras. Estamos viviendo experiencias que el alma requiere y necesita. Creo que hay que relajar en ese sentido. Tenemos que ir hacia adentro constantemente, pero el alma se alimenta de experiencia, de esa vivencia, y nosotros cuando nos salimos de nosotros mismos es justamente porque estamos evitando la experiencia habitualmente. Así de simple y sencillo. Entonces, de alguna manera creo que no lo veas como si hay miedo, esto, lo otro. Cambia el eje, cambia el eje, cambia todo el universo que está alrededor tuyo, toda tu vivencia es deseo de tu corazón, Patricia. A partir de ahí, te está hablando de la experiencia que tienes que vivir, no la evites. Cuando la evitamos, nos salimos de nosotros mismos muy fácilmente. Vamos a suponer que tú tienes una depresión inmensa, ¿ya? Se murió mi hijo, en fin. ¿Qué ocurre? El deseo de recuperar todo lo que tenías, a veces te obliga a tomar decisiones inconscientes de destrozar, es decir, la situación, de no aceptarla. Y no aceptarla a veces te lleva a un suicidio. Pero no un suicidio, no es una decisión consciente, es inconsciente. O sea, es demasiado la presión. Esa es una. Entonces el alma realmente te lleva a la muerte. ¿Ya? Pero no acepta la realidad. La realidad va más allá de esta. Tiene que buscar otros caminos para estabilizar. Esa es una. La otra es la consciente, donde te ocurren los problemas y tú dices, bueno, ya no tiene más sentido mi vida y tengo que matar. Pero hay una tercera, que es la proyección. Cuando estás durmiendo en la noche y quieres hacer los viajes astrales, también puedes liberar el alma. ¿Ya? ¿Podrías explicarnos algo al respecto si tienes conciencia de esto? Un fuerte abrazo. Si hay una vivencia, ¿no? de mucho dolor, ese tipo de vivencia en general nos pone en jaque, nos pone en juego. Y por supuesto que uno puede tener o coquetea con ideas de desaparecer, porque la situación parece ser de una determinada manera. En mi experiencia, cuando uno puede observar que el dolor
se puede experimentar y tiene un inicio y un fin. Hay otro elemento que es la autoconmiseración, que es esa búsqueda de la mente que está buscando la sensación del dolor. Ahí hay que tener mucho cuidado. En general, si la experiencia nos pone un inicio y un fin del dolor. Por supuesto, pedir ayuda y todo eso. Y no creo que se trate de que el alma necesite salirse del cuerpo. El alma y el cuerpo son lo mismo en algún sentido. Estamos hablando de que todo es una emanación de sí mismo. Entonces, esa es la idea de un alma saliéndose de un cuerpo, simplemente me parece que es como la idea de alguien que se escapa de la experiencia. Yo creo que la experiencia de la tristeza, cuando se vive plenamente, tiene un inicio y un fin. Que se puede repetir muchas veces, estoy completamente de acuerdo. Que se puede repetir muchos atardeceres, estoy completamente de acuerdo. Pero creo que no, de hecho, no creo que el evadirse sea la forma, ni como de ninguna de las formas. Y por supuesto que con esto uno tienta al karma, ¿no? Decir, che, bueno, a ver, estás hablando de esto, a ver, toma un poco de tu propia medicina. Y espero tener la fortaleza para poder experienciarla. Pero lamentablemente, si te tengo que hablar desde lo poco que sé, sería eso. No vería otra posibilidad más que la experimentación. Que creo que a veces tenemos muy locas ideas. Esta es la identificación con el yo. A veces el alma requiere la experiencia y me toca a mí ser el que experimenta y bueno, bien, bienvenido sea, como decimos. Gracias, qué linda es la respuesta y la pregunta. Pero Bueno, yo quiero contar un poquitín mi vivencia sobre esto que estamos hablando. Antes de nada, a este señor tan majo, Patricio, darle las gracias porque me ha puesto también en lo que yo quiero ser. No yo, sino mi alma. Yo tengo un gran problema, llevo ya mucho tiempo con él y tal y cual, no he tenido un karma muy grande toda la vida, pero, a ver, siempre lo he dicho, yo tengo todos los poderes, los buenos y los malos. Mi mente me dice muchas veces, con lo que tienes encima, ahora trabaja esto, ahora va aquello, ahora va al otro lado. Yo le suelo decir a mi mente y creerme que no estoy mintiendo, tú te quedas y yo me voy. ¿Por qué? Primero, porque donde voy hago falta a la humanidad. Y segundo, porque es mi alma, mi interior, el que me dice eso puedes hacer. Yo no sé si me sé explicar, pero para mí me transformo cuando yo estoy, y a mí no me importa decirlo, no diga que soy buena porque eso no lo consiento, porque es algo que tengo que hacer. Yo estoy en una asociación hace 16 años del cáncer, soy solo voluntaria, pero cuando yo voy allí me transformo. Soy la Tere que yo conozco de siempre, ¿no? Humanitaria. Yo no me acuerdo en esos momentos del problema que yo tengo. Por eso qué bonito es poder decir, el universo eres tú, tienes todo lo bueno y lo malo. Y somos nosotros la consecuencia de cómo nos podamos llevar. Bueno, no me se explica mejor. Gracias, de verdad, porque Perfecto. ha sido fenomenal. Gracias. Te explicaste perfecto. Patricio, una última pregunta por acá en el chat. Iván dice, ¿la desidentificación con el yo o con la ilusión sería lo mismo que el desapego? ¿Eso es para mí? No, para Patricio, Tere. Tere, si querés contestar vos, Tere, dale. No, es totalmente distinto. Para mí es distinto. A ver. Una cosa es el apego, otra cosa es el amor. Y el amor solo está en nuestro corazón. No hay más. No, ahí tenemos el amor. Me lo puedo quedar para mí sola o repartirlo. Tengo los dones buenos y malos. Yo soy la culpable de cómo lo utilice. No tengo que culpar a nadie. Y ni que nadie me va a venir a castigar. Y le está hablando a una persona que está muy metida en una parroquia, pero de mente abierta, donde ese Dios no existe. El Dios que existe es, y está en tu corazón.
como una gotita de agua que se expande en el océano. Bueno, pues nosotros no en el océano, sino en la tierra. Y yo no, nada más. Antes de Emilce, ¿podrías releer la pregunta? A ver si es... Ok, gracias Patricia. Ay, perdón. ¿Desidentificación con el yo o con la ilusión sería lo mismo que el desapego? Viste que hay lenguajes que son muy filosóficos. De uno te desapegás, pero en realidad en un lenguaje filosófico como el de ellos tenés el sentido del yo y de la yoidad, que es uno, el apego es otro. Entonces es un poco más compleja la respuesta, si se quiere, claro, no es tan fácil. Yo no estoy en capacidad de responderte si exactamente es lo mismo. No sabría. La idea general sí creo que la tenemos todos, ¿no? De que esa desidentificación y el apego es un elemento muy importante en la identificación. Pero parece ser que hay otros más, no solamente el apego. Bueno, por supuesto, gracias y las felicitaciones. Creo que son merecidas todas las felicitaciones de la gente del grupo. Lo que yo quería es un pequeño aporte de, no sé si es, tal vez es lo que vos ya dijiste, pero a mí me parece que cuando hay algo dentro de nuestra naturaleza que quiere escapar, sea a través del suicidio, a través de cualquier tipo de mecanismo, eso que quiere escapar es la psiquis humana, es kama manas, es lo personal, el yo personal. El ego superior para mí no haría eso. Esto es una visión mía, por supuesto, pero cuando mediante uno se observa, se hace esta tarea de mirarse, cuando hay escapes, que los hay, eso es bien personal, bien personal. Bueno, pues despedimos a nuestro querido hermano Patricio, dándole las gracias por un tema tan profundo, hacerlo con un amor, una delicadeza, que todos los que asistimos lo encontramos de una forma casi sencilla. Te damos las gracias por el amor que pusiste en esta charla para nosotros nutrirnos de ella. Así es que 1.000.000 de gracias y te queremos. Bendiciones. Gracias, Magali.